Hola amigos, qué bueno encontrarnos una semana más para seguir reflexionando en temas tan importantes para cada uno de nosotros. Gracias a todos los que están compartiendo el video y haciendo que esta comunidad de BioChannel que formamos cada uno de nosotros pueda seguir creciendo. El tema de hoy, el fuego del infierno. ¿Será que existe eso? ¿Será que debemos creer en algo que se ha escuchado por ahí y es parte de la costumbre popular? ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido, vamos a estudiar juntos este tema. La Biblia habla de que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Es cierto que a veces no es fácil saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Tiene que ser la Biblia el parámetro para eso. En torno al año 1200, 1300 de nuestra era, fue así el novelista Dante Alighieri que escribió la Divina Comedia. Fue una ficción, pero él habló sobre un viaje ficticio donde iba como a la ultratumba, un viaje donde las almas aparecían, un viaje donde se veía lo que pasaba después de la muerte. Es cierto que era simplemente una ficción, pero la influencia que tuvo eso dentro de la iglesia romana fue tan grande que se empezaron a permear algunas de esas ideas también en el seno de la iglesia. Algunas ya venían, obviamente, de la era griega, romana, pero también todas estas cosas populares, de conocimiento popular, se empezaron a permear y muchos empezaron a creer que esto era dicho por Dios. Es que a veces es tan difícil poder retener lo bueno, poder de todo lo que escuchamos saber lo que realmente es correcto. El gran problema radica en que a veces no conocemos exactamente cómo es la naturaleza del hombre. Fuimos creados inmortales. Dios nos creó de esa manera. Sin embargo, como dice Génesis capítulo 3, perdimos esa posibilidad de vivir para siempre a través de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El primer Adán, a partir de él somos todos muertos, pero Dios nos da la posibilidad de la vida eterna. Esa vida eterna que la tenemos cuando creemos en Él, pero que la empezaremos a vivenciar cuando Jesús regrese o cuando resucitemos también en ese momento glorioso. Por eso es un tema que sigue trayendo mucha controversia y de eso vamos a seguir hablando. Hay versículos, hay historias claves que necesitamos entender para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Por eso, bienvenido a este tema maravilloso. Hay un debate que se puede formar a partir de esto de la inmortalidad del alma. Saber si los seres humanos tenemos inmortalidad del alma, porque somos los que tenemos la posibilidad de la vida eterna. El gran problema es cuándo la recibimos, en qué momento. Como hablábamos la semana pasada, si es inmediatamente después de nuestra muerte que vamos a la presencia de Dios, o si es realmente cuando Jesús regresa. Pero hay un debate que vamos a abrir. Y si quieres comentarnos y preguntarnos más sobre este tema, te invito a hacerlo en los comentarios también. Así aparece este versículo en Marcos, el capítulo 9, el versículo 48, pero vamos a leer desde el versículo 43. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego, vuelve a decir, nunca se apaga. Algunos creen que el gusano que está hablando aquí tiene que ver con tal vez una parte corpórea de nuestra propia alma, que el gusano no muere. Y algunos dicen, bueno, el gusano es lo que se transforma una persona al morir cuando no acepta a Dios. Sin embargo, nosotros podemos entender este versículo a partir de lo que viene hablando. Obviamente, si algo nos es ocasión de caer, nuestra mano, nuestro pie, nuestros ojos, es mejor eso, quedarse sin una mano, sin un pie o sin un ojo y llegar al cielo, que finalmente tener todo nuestro cuerpo intacto,
pero termine siendo destruido tanto por el fuego o por los gusanos cuando está en nuestro cuerpo en descomposición. De eso está hablando aquí la Biblia. Nuestro cuerpo finalmente entrará en descomposición. Algunos para morir eternamente y otros para ser resucitados. Y ahí hay un milagro interesante por cómo Dios puede hacer que del polvo, de algo que ha sufrido el proceso de descomposición, pueda volver Dios a componerlo. Pero aquel que creó todas las cosas rápidamente y con el poder de su palabra lo puede hacer. Entonces, ¿existen gusanos inmortales o no? Bueno, vamos a aprender en esta semana que existen palabras que tal vez al traducirlo, a través de utilizar la metáfora, quizás si las entendemos literalmente no tienen que ver exactamente con lo que el autor quería decir. ¿De qué está hablando aquí la Biblia con relación a gusanos inmortales? Los gusanos tienen una función y esa función en la descomposición del cuerpo es completa. El cuerpo que se descompone nunca vuelve a componerse a menos que venga la intervención de parte de Dios. Por eso los gusanos inmortales, no quiere decir que Dios le dio a los gusanos la posibilidad de ser inmortales, de vivir para siempre, sino que la función de ellos, para aquellos que no creen en Jesús, va a ser completa. Van a ser descompuestos esos cuerpos y finalmente nunca volverán a la vida tal y como la conocían antes. Por eso esos gusanos inmortales no tiene que ver con la vida de ellos, sino que tiene que ver con la función que ellos realizarán en este proceso de descomposición. A veces cuando uno lee de forma rápida y literal la Biblia sin interpretar correctamente, puede llegar a conclusiones tan diferentes como que los animales pueden ser inmortales o también que tal vez ellos pueden comer algo. Como dicen algunos también, van como un alma al cielo o al infierno. Y si los gusanos están comiendo un cuerpo, ¿cómo se van a alimentar gusanos? De un alma, de algo que no existe. Entonces es bien importante entender que muchas veces la Biblia utiliza metáforas para que podamos entender bien el mensaje que tiene para darnos. También es importante hablar sobre la palabra eterno. La palabra eterno puede traducirse o interpretarse de acuerdo a su contexto y vamos a ver 3 casos diferentes. Uno relacionado con Dios, otro relacionado con el ser humano y otro relacionado con el efecto de lo que puede hacer el fuego. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Quiero invitarte a buscar también en tu Biblia así este versículo. Dice así: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. ¿De qué está hablando esta palabra eterno? Está hablando de la eternidad de Dios. Sabemos que Dios es eterno, que existió siempre y que siempre existirá. Quizá como seres humanos finitos es fácil creer que podemos vivir para siempre, que la vida no tendrá fin, pero que nunca haya tenido un comienzo, que siempre existió Dios, es algo que cuando lo pensamos nos empieza a jugar la cabeza a una situación difícil. Pero también hay otro versículo que habla de la parte eterna, pero con relación al ser humano. Vamos a buscar allí Éxodo 21, 6, también en el Antiguo Testamento, y allí dice Éxodo capítulo 21, versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con asna y será su sierva o su siervo para siempre. ¿No? Uno dice, wow, ¿será su siervo para siempre? ¿Qué quiere decir esa palabra? Que siempre esa persona tendrá... Bueno, obviamente cuando se refiere a la vida de un ser humano está hablando durante toda su existencia. Esa parte de eterno en el ser humano no tiene que ver con que esa persona que iba a servir al otro o que iba a recibir ese servicio lo iba a hacer para toda la eternidad, sino que durante toda la existencia de su propia vida.
Pero hay un versículo que aparece allí también en Mateo capítulo 25, versículo 41, que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué significa ese fuego eterno? Sabemos que la eternidad para Dios, que lo eterno en un servicio, por ejemplo, entre seres humanos, que es para siempre toda la existencia de su propia vida, pero ¿qué con relación al fuego eterno? Ese fuego eterno que será el castigo. Durante la Edad Media muchos utilizaban esto para crear miedo. Incluso varios pastores durante diferentes épocas utilizaron esto para infundir temor, para incluso tener un mayor negocio, para luchar tal vez con eso que tiene el ser humano, que es su miedo a perderse, o que un ser querido esté tal vez en otro lugar sufriendo y que nosotros desde aquí podemos hacer algo. Y nosotros conocemos la historia en la Edad Media, allí en torno al año 1500, 1600, donde esto era tan frecuente en la Iglesia Católica Romana, donde se utilizaban las indulgencias para aquel ser querido que había muerto, que tal vez estaba en el purgatorio, porque sí había aceptado a Jesús, pero quizá no había tenido una vida completamente pura, necesitaba una ofrenda. Y decían allí las famosas frases: cuando tu moneda cae y se escucha ese ruido, esa alma acaba de salir del purgatorio y se va al paraíso o a la misma presencia de Dios. Pero, ¿qué con relación a este fuego eterno? ¿Qué interés tendría Dios en que las consecuencias de nuestras malas acciones puedan acompañarnos para siempre? Qué interesante sería el cielo para los que seamos salvos, si Dios quiere, sea tu caso y el mío, poder ver a las personas que siguen sufriendo. ¿Qué tipo de paz tendremos? ¿Y qué con ese versículo que dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte ni dolor, si todavía nosotros podemos ver el sufrimiento de otros? Obviamente el fuego eterno tiene que ver con lo que hablábamos recién con relación a la acción del gusano, que el fuego eterno también será eterno en su destrucción. El fuego existe mientras haya algo en que quemar, pero finalmente cuando el pecado sea erradicado y cuando aquellos que han sido tomados en ese pecado, que son los seres humanos, Satanás y sus ángeles, puedan ser también finalmente con el fuego consumidos completamente, su posibilidad de volver a nacer, de volver a vivir, no será más. Por eso la consecuencia será eterna. Ese fuego eterno tiene que ver con esa destrucción que será perpetua, que será completa. Por eso no existe algo así como que el fuego eterno arderá para siempre y que nosotros tendremos la posibilidad de ver ese sufrimiento de generación en generación. Lo que nos está diciendo es que Dios nos ama tanto que desea que también aquellos que hemos aceptado su voluntad podamos darle un punto final a la historia del pecado. Lo único que haría pensar en un infierno así sería que pueda ser realmente eterno la vida de aquellas personas que no aceptaron a Jesús. Y claramente la vida eterna solo la va a tener aquellos que sí creyeron en Él. Porque morir eternamente también quiere decir que estarían viviendo o sufriendo eternamente. Y eso claramente no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice con relación al plan de salvación para cada uno de nosotros. También es interesante notar que hay todo lo que se refiere a esta consecuencia de este fuego eterno. Tienen que ver con una alusión a lo que es después del milenio. En ningún momento la Biblia lo registra como que es inmediatamente después de la muerte de las personas, sino que, como dice Apocalipsis, luego de que Jesús venga a buscar a los suyos y esté 1000 años allí en el cielo, regresará con la Nueva Jerusalén y allí será el momento de la resurrección de los impíos. Y finalmente, en ese momento, cuando se realice la gran batalla, allí el fuego consumirá a aquellos que no decidieron que Jesús sea parte de sus vidas. Ese fuego los consumirá y ese fuego será a través de la palabra de Dios también quien restaure todas las cosas a su estado
original. Por eso es importante notar que ese fuego solamente estará después del milenio. No está en este momento, no está cuando nuestros seres queridos mueren. Esa idea medieval, esa idea de libros y novelas, como vimos al principio, no es bíblica. Y algo también que es interesante notar es que no tendría sentido que nosotros vivamos 70, 80 años y que nuestro sacrificio sea eterno. Parece muy poquito tiempo con relación a una vida eterna de sufrimiento. No es un Dios de amor el que puede dar eso. Dios quiere ponerle fin a la historia del pecado y quiere que todos nosotros podamos estar del lado correcto, del lado que es tan contrastante con este, que es vivir en abundancia junto a Él para siempre. ¿Y qué con relación al purgatorio? ¿Existe algo en la Biblia que hable sobre este tema o esta palabra o este estado intermedio entre el cielo y el infierno? Bueno, la historia de la Iglesia Católica puede mostrarnos que eso fue una invención humana y se reconoce muchas veces que fue a través de permitir que cierta cultura griega con relación a estos temas pudieran entrar en el seno incluso de la misma iglesia. A veces era por la cultura popular, de lo que se creía, a veces era, como decíamos recién, a través de un negocio necesario que la iglesia utilizaba como el miedo para poder tener en control a las personas y que no se vayan por otro camino diferente al que la iglesia en ese momento quería dar. Por eso esa idea de purgatorio tiene que ver con aquellos que sí eran santos, pero tal vez no estaban en su estado de pureza total. Personas que sabían que sus seres queridos habían formado parte de la iglesia, eran fieles a Dios. Sin embargo, nadie sabía lo que iba a pasar con ellos. Entonces, como un medio quizás hasta de extorsión, decían, bueno, tu ser querido está sufriendo allí, está esperando que algo pase diferente para que él pueda finalmente ir al paraíso. Está en ese estado intermedio. Si tú haces algo por él, entonces él puede llegar hasta el lugar donde tu colaboración, donde tu ayuda económica puede hacerlo. Claro, muchos estuvieron en desacuerdo con eso, incluso Martín Lutero, el gran reformador. Pero muchos decían también, ¿cómo puede ser que la iglesia tenga el poder para hacer esto? Y si tiene el poder para hacerlo con uno, ¿por qué no lo puede hacer con miles? ¿Y será que es el dinero lo que determina la salvación de una persona o no? ¿Y dónde entra la gracia y el perdón de Dios y su misericordia? Claramente creer en el purgatorio es ir contrario completamente ante creencias de la Biblia. Por ejemplo, que el único intercesor entre Dios y nosotros es Jesús, que el sacrificio de Jesús no fue completo para nuestra salvación. También tiene que ver con que la gracia de Jesús se obtiene simplemente por creer y no por una colaboración que uno pueda dar. La salvación no tiene que ser obtenida por miedo, tiene que ser obtenida con alegría, el deseo de vivir con Dios para siempre y no solo el temor a poder morir de una manera tan cruel como el fuego o a través de un tormento que dure para siempre. Por eso es importante saber que el purgatorio no es algo que aparece en la Biblia en ningún momento. La justicia y misericordia de Dios en sus juicios que son perfectos serán así los que determinen realmente de qué lado estaremos. Si sufriremos el castigo eterno, que no hay una resurrección para ellos, o si viviremos con Jesús para siempre. El purgatorio eliminaría completamente el deseo o la necesidad de la segunda venida de Jesús, del juicio de Dios, y obviamente cambiaría completamente la eternidad junto a Él. Por eso, claramente, los santos en el purgatorio no es algo que podamos encontrar en la Biblia. Muchas iglesias protestantes, o todas, no creen en el purgatorio. Quizás es algo que es exclusivo de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, muchas iglesias protestantes siguen creyendo que una persona cuando muere ya tiene decidido su destino, y no solamente decidido, sino que lo ve inmediatamente, que ya parte a la presencia de Dios o ya tiene el castigo. Y esto también es peligroso. La Biblia habla de personas que están en el cielo.
Y la forma que están en el cielo es de forma corporal. Y los muestra con nombre. Por eso sabemos de la existencia en el cielo de Enoc, alguien que caminó con Dios y Dios se lo llevó con él, que él está en el cielo. También de Elías, que fue trasladado sin ver la muerte a través de una carroza de fuego, y Eliseo dejó de verlo y Elías está también en el cielo. En el caso de aquellos que murieron, tenemos así la resurrección de Moisés, la primera resurrección narrada así en la Biblia, que también ascendió al cielo, y también la resurrección especial que hubo en el momento de la muerte de Jesús. ¿Cómo podemos saber que realmente ellos mantuvieron su cuerpo? Bueno, cuando Jesús está en la tierra, así aparece el monte de la transfiguración. Y así aparece de un lado Elías y del otro lado Moisés. Y son reconocidos, son vistos y entienden que son ellos. Tal vez por lo que había quedado de cómo era su contextura y demás, pero no aparecieron como espíritus, aparecieron como personas físicas, corpóreas. Por eso de creer que cuando uno muere, su espíritu vuelve a Dios, y lo que hace simplemente cuando Jesús regrese es tomar el cuerpo y reincorporarse, no tendría ningún sentido, porque claramente el destino de Dios lo marca luego de que la segunda venida de Jesús se efectúa. Es en ese lugar donde el espíritu vuelve al cuerpo, pero ese espíritu no estaba dando vueltas en algún otro lugar. Porque ¿qué sentido tendría que ya el espíritu esté disfrutando del cielo o del infierno si realmente es el cuerpo el que lo tiene que hacer? Entonces esto es un tema bien interesante. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 18, nos va a hablar sobre esto para que lo podamos entender de una manera diferente también. 15, 18 dice la Biblia así: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. El versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Eso quiere decir que hasta la venida de Jesús, aquellos que habían sido determinados ya para un lugar y otro, dice aquí que si Jesús no moría, si Jesús no resucitaba, los demás perecían. Eso quiere decir que obviamente ellos no estaban en un lugar. Ellos se quedaban sin esperanza para eso. No es que Dios definió que todos aquellos que habían nacido antes de Jesús, entonces si Jesús no moría, ellos tenían que regresar del cielo o salir del infierno porque no había opción para ninguno. No, claramente ese destino iba a ser fijado a través de un plan de salvación, que empezaba con la muerte de Jesús, que seguía con el juicio de Dios y terminaba con su segunda venida, con allí la compensación o la recompensa de los actos de cada uno, de acuerdo a la misericordia y la justicia de Dios. La tumba es entonces para los salvos un lugar de descanso para aquellos que murieron, que inconscientemente esperan la resurrección final cuando se restaurará su existencia consciente. Será en ese momento donde tendrán nuevamente conciencia de lo que pasa alrededor. Simplemente la muerte es como un sueño. El tiempo pasa y no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Por eso es importante ver cuál es la cosmovisión cristiana, la real, la bíblica, con relación a lo que estamos diciendo. Quiero invitarte a buscar Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 11 y 12. Primera de Juan, el capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Biblia no es que hay una diferencia muy grande entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo que hacía era marcar que el Mesías iba a regresar. Y los que murieron antes de la muerte de Jesús, murieron en esa esperanza, en esa promesa de que alguien, así como ese cordero que llevaban cada día al santuario, iba a morir por ellos, siendo inocente. Aquellos que estamos del otro lado de la muerte de Jesús, del futuro de esa muerte de Jesús, entonces creemos a partir de lo que ya ha pasado. Por eso es importante notar que nosotros tenemos vida a partir del Hijo. Que es a partir de Jesús que nosotros tenemos esa posibilidad y la garantía de que tendremos vida eterna o no.
Por eso no existe esa posibilidad desde la cosmovisión bíblica cristiana de que los que ya habían muerto ya estaban disfrutando de algún futuro o de algún presente allí en el infierno o en el cielo. Claramente eso tiene que ver con el proceso que Jesús estará llevando a cabo en el cielo a través del juicio y su intervención aquí en la tierra. Otra cosa importante que necesitamos saber es lo que dice allí en Romanos el capítulo 5. Romanos el capítulo 5 nos va a hablar de algo muy esencial también para nosotros. Como decíamos también al principio, sobre el primer Adán y el postrer Adán. En Adán, dice la Biblia, todos mueren, pero en el postrer Adán, esto es, el Hijo de Dios, todos tendrán la posibilidad de la vida eterna. Como cristianos, como adventistas, creemos que realmente es la muerte de Jesús la que nos da la posibilidad de tener la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no es inmediata a la muerte, sino que es inmediata a la segunda venida de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 40, también nos va a mostrar cuál es esa cosmovisión que nosotros necesitamos tener, cómo mirar este tema desde los ojos de Jesús, de la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 40, dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ese versículo muestra claramente cómo es el plan de salvación. Es creer en Jesús, en lo que Él hizo, y esos van a ser resucitados en ese día que es postrero, ese día que es final, esa resurrección que se efectuará en el tiempo del fin, donde Dios recompensará después de un juicio a las personas. Ese juicio nosotros entendemos a través de las profecías bíblicas que se está efectuando desde 1844 en adelante. Sin juicio no pudo haber nunca una decisión tomada sobre los que vivieron antes de esa fecha. Y ese juicio terminará inmediatamente antes de Jesús regresar, cuando ese juicio pase a su etapa no de investigación ya, sino de ejecución. Por eso desde la cosmovisión cristiana entendemos que al aceptar a Jesús como a nuestro Salvador, tenemos vida eterna, pero que recién la disfrutaremos en el momento que Jesús venga por nosotros. En ese momento, cuando estemos vivos y ascendamos al cielo, o cuando aquellos que murieron con esa promesa intacta en su corazón resuciten para poder empezar a experimentarla. Todos seremos transformados para vivir con Jesús para siempre. Por eso allí Juan capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo es saber que tenemos un tema tan claro en la palabra de Dios. Podemos escuchar todo lo que hay, pero necesitamos retener lo bueno. Podemos basar nuestras creencias en los dichos populares, en lo que tal vez una iglesia cree o en lo que hemos leído en un libro o en una novela. Pero qué importante es para nosotros que podamos basar todo en lo que dice la palabra de Dios. Y si hay dudas, y si hay preguntas, y si hay cosas que no entendemos, tenemos que tener la plena seguridad de que ese Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin, así lo hará. Y que esas dudas serán disipadas y que ese momento cuando realmente nos encontremos con nuestro Señor y viviremos para siempre será en los postreros días. En esos días donde para aquellos que ya murieron pasará muy rápido. Para aquellos que estemos vivos y pasemos esa última parte de la historia del mundo, será un momento tal vez de dificultad, de tristeza, de sufrimiento quizá, para ver si hemos sido salvos o no, pero a partir de ese momento disfrutaremos para siempre con Dios. Qué lindo es pensar que realmente podemos estar todos nosotros allí. Qué contraste tan grande entre aquellos que no van a tener esa posibilidad y aquellos que sí anhelamos tenerla. 70 años, 80, 90 años será la edad que podamos vivir en esta tierra. Las decisiones que tomemos en ese periodo corto determinarán dónde pasaremos nuestra eternidad, o junto a Dios o con una consecuencia eterna, que será a través de nuestros malos actos
que nunca más volverá a tener la posibilidad del camino que hoy Dios te ofrece a ti y a mí. Que Dios te bendiga mucho, para que puedas compartir este mensaje, para que le puedas hablar a otros amigos que tal vez están creyendo lo que se dice por ahí y no lo que dice la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, te invito a dejar tus preguntas aquí para que podamos ir también a través de pequeños clips dándote ideas o profundizando algunos temas que por cuestión de tiempo en este video no los podemos incluir a todos. Que Dios te bendiga. Seguimos cada semana aprendiendo más de este tema tan apasionante que es ¿qué hay más allá de la muerte? Que Dios te bendiga. Queremos agradecer a todos los que forman parte de nuestra comunidad de BioChannel. Queremos decirte que se vienen contenidos nuevos para que sigas disfrutando cada día de temáticas importantes para nosotros hoy. Pero cada semana seguiremos compartiendo durante todo este trimestre estas lecciones que tan bien nos hacen, no solo a nosotros, sino a aquellos también con los que compartimos este mensaje. Por eso te agradezco otra vez por compartirlo. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.